se van estableciendo como propias, pero obviamente son sacadas de otras formas de referir la realidad. En este caso, a partir de redes sociales es donde se puede advertir un poco este fenómeno. Y en televisión, en reality shows, o pues obviamente en conciertos y todo lo que va moldeando un poco la realidad. La sesión básica de hoy es mirar un poco estas formas de representación social, pues, básicas y elementales en términos netamente formales y cómo se van construyendo en esta realidad que es un poquito compleja, pero que de igual manera nos demuestra toda la realización que nosotros vamos desarrollando y demás. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva ya nos muestra un poco elementos propios de la proliferación y la hiperrealidad que todos los días tenemos. Una hiperrealidad que pues particularmente se ve, un segundo, Juan Pablo Bello puede hablar, tiene la mano levantada. Sí, listo, no hay problema. ¿Ya todos bien o alguna dificultad? Estoy ingresando acá algunos participantes. Listo, vale, entonces tenemos acá una proliferación, una hiperrealidad que se da en el cine y pues por un lado también unos elementos propios de la perspectiva religiosa, algunos que tienden a tener cierta realidad por allí consignada. Entonces, esto nos lleva a enfatizar un poco toda la particularidad que vamos recurriendo en la distorsión del contenido, que nos lleva pues también a una no realidad, ¿no? Es una no realidad que primero genera estereotipos. Si ustedes se dan cuenta, en muchas ocasiones en las series o en las novelas que todos los días vemos en muchas de nuestras producciones colombianas, se ponen a circular imágenes, por ejemplo, de taxistas, de universitarios, pero se pintan de una manera generalizada. ¿A qué voy? A que en muchas ocasiones estas personas particularmente se visten de una manera, hablan de una manera que se supone que así lo hacen todos. Entonces, por ejemplo, un taxista en una novela tiende a ser un poco ordinario, vestirse de cierta manera, hablar con ciertos modales. Entonces, todos los taxistas no son así. Igual, por ejemplo, en universitarios, muchas ocasiones en programas como Tu Voz Estéreo, el universitario se pinta como alguien que no entra a clase, que consume drogas, que es vago, y todos los universitarios no son así o no representan esa particularidad que se presenta en estos casos en muchas series televisivas. Eso es lo que pone a circular y eso precisamente es lo que pone a señalar algunos elementos propios de las personas que empiezan casi que a cuestionar nuestra vida porque si eventualmente en lo que ven afuera las personas sobre Colombia, pues es que siempre se están haciendo producciones de acuerdo a la cocaína, la prostitución, por eso nos conocen. Profe, Cuénteme, Michael. ay, yo me conoce la voz. Profe, digamos esos, mi tío vive ya, él vive por Madrid y dice Sí. que lo único que dan o sea, que lo que más dan en Caracol o en canales así colombianos son programas como Séptimo Día que muestran como estos asesinaron a Uy, tantos o un bien. robo de esto o cosas así, no sé, robos de la 13 y pues esa es la imagen que se ve afuera del país y eso está mal, yo creería, ¿no? Sí, perfecto, perfecto, porque imagínense si ustedes ven otro país que estén de visita o estén radicados en otro país, que lo único que se reproduce son programas como Séptimo Día que se dan robos, se dan asesinatos, se dan mil formas de establecer vínculos con el país. Entonces, ¿cómo la gente no va a tener miedo de venir acá? ¿Cómo la gente va a tener inseguridades en poder quizás hacer una instancia turística? Porque de hecho hasta en Séptimo Día presentan a veces cómo son casi que los turistas robados, secuestrados. Entonces es una visión un poco compleja y bien por el aporte del compañero porque nos lleva a simbolizar que no solamente nos ven en el exterior como unas personas un poco, sí, folclóricas, felices y demás, sino también la parte del peligro que implica vivir en estas zonas particulares. ¿Listo? Entonces, vemos en la parte de abajo que las novelas colombianas
presentan unas particularidades que muestran realidades viciadas. Por ejemplo, y son las novelas que hace poquito volvieron a reencauchar, que son Betty la Fea, Los Reyes, que básicamente nos muestran una forma de referir al pobre, ¿no? En Los Reyes, particularmente, el pobre se vestía de colores, hablaba de una manera un poco extraña, casi que eran modales muy ordinarios, se referían con palabras diferentes, casi que su vocabulario cambiaba. Entonces, miremos bien cómo están pintando al pobre o al de clase baja. En Betty la Fea igual. Betty pues era de cierta clase media baja, se vestía de una manera, su amigo también pues básicamente tenía un vestuario diferente y si nosotros lo relacionamos con las personas que están quizás en un rango más alto, en este caso Armando o su esposa o la familia del mismo, pues allí hay una realidad diferentes, ¿no? Se visten de una manera bien presentada, hablan muy bien, igual que en Los Reyes, ¿no? La contradicción, y es que el rico es educado, el rico tiene unos buenos modales, el pobre no los tiene, se viste bastante mal, de colores, el rico es bastante sobrio para sus vestidos, habla muy bien, el pobre habla muy mal, entonces son estereotipos que se van mostrando quizás en la realidad. Yo me llamo, uno de los realities más conocidos, podemos establecer los vínculos desde la perspectiva donde alguien quiere llegar a ser como ese otro. Alguien quiere reproducir esa imagen del otro y pues efectivamente esas imágenes que citamos como tal representan el no poder ser original, sino acudir a otros elementos prácticos de la vida. Bien, ahora tenemos toda la perspectiva del reality show y es una perspectiva muy compleja, ya que podemos simbolizarlo, vamos a ver aquí, Juan Pablo Bello nos dice que de cierta forma hay algunas que sí son ciertas. Bien, sí, bien, cabe ese hecho. Pero se le da mucha importancia que solo se vuelven en estereotipos de mucha relevancia. Exactamente, Juan Pablo, me parece un buen aporte. Y es que sí, en algunos casos es cierto esto de que hay características de la clase media que son de clase media baja que son ciertas y características de la clase alta que son realmente válidas. Pero acá el problema es que se vuelve un espectáculo y casi que una caricatura. Si ustedes veían Los Reyes en algún momento, no estoy diciendo que, no, que verlo es malo. De hecho, uno tiene que ver televisión para poder hacer una crítica. Y allí hay obviamente un espectáculo, una animación y demás. Pero sí se veía bastante forzado la caricatura, por ejemplo, del hijo Leo, Leo Reyes, que hablaba diferente, que era mecánico y por ende era un poco ciertos modales ordinarios y pues obviamente la representación de todos no es así. Todos los integrantes de clase media baja pues no constituyen esas características, ni tampoco la gente de clase alta pues tiene esas características y particularidades representativas. Entonces, aquí estamos hablando primero de una imitación y una forma de copia, de una adaptación de lo que se quiere llegar a hacer y una imposibilidad real de poder realizarlo. Entonces los reality shows que nos llevan, protagonistas de novela, Yo me llamo, diferentes producciones que todos los días se ponen a circular en televisión, pero siempre tiene que haber un participante que sea, que arme, por así decirlo, cierta foco de atención para que la gente pueda verlo. Entonces, en algún momento en protagonistas fue Oscar, con todos los shows que hacía para que la gente pudiese seguirlo y demás. En muchas ocasiones hay un protagonista de estos realities problemático, que pues efectivamente es donde recae un poco todo este elemento. No hay innovación, se pretende comunicar rápidamente, hay imágenes constantes y nunca hay silencio. En la televisión nunca hay silencio. Y ese es uno de los elementos bastante particulares que se citan en este caso. Nunca hay silencio. En la televisión, la propaganda, el comercial, todo genera un ruido. Y es lo que se intenta siempre, estar acaparando la atención de los televidentes particulares. Aquí viene un asunto muy interesante y es como McLuhan empieza a establecer la espectacularidad del entretenimiento. Y ya vamos a ver más adelante algo muy chistoso y es como eh, personas que nunca
hicieron algo por ser famosas, con una cosita se volvieron de esta manera. Y tenemos ejemplos por doquier que ya los vamos a mirar. Los más media intensifican la masificación, intentan que muchas personas puedan absorber el contenido que presenta. Lo neutralizan, lo resisten, lo dignifican y lo demandan. ¿Ello qué es? Volver espectacular la realidad, volverla un entretenimiento, una diversión y hasta un escape, porque quizás en muchas oportunidades lo que nosotros vemos es que si la novela es divertida o entretiene o tiene su contenido de drama, pues sigámosla viendo, porque las propagandas o los comerciales del siguiente capítulo nos muestran que hay que verla como sea, porque va a pasar algo. Por eso muchas de las reality shows apenas empiezan o las novelas en su primer capítulo nunca tienen propaganda, porque hay que acaparar la atención de las personas y pues evidentemente establecer este punto de vista sobre el cual las personas intentan de cierta manera vincularse y seguir viendo la novela pues hasta que se acabe. Hay una satisfacción del deseo, una distorsión del significado en los deportes, las guerras, los debates políticos, las catástrofes, esto más que todo en las noticias, pero hay una neutralidad del significado y una manipulación de interés propio en este caso. Entonces, hay un vínculo fuerte. En este momento hay una ley que está permitiendo que el contenido en producciones sea más lleno de producciones internacionales que colombianas. Entonces, el 70% internacional, el 30% colombianas en los dos canales privados. ¿Qué implica eso? Pues nos van a poner a ver novelas turcas, nos van a poner a ver novelas de otros países, como por ejemplo, no sé, Elif, que fue una novela que duró hasta, mejor dicho, muchas temporadas. Eterna, Cuénteme, Michael. eterna la novela, profe. Exactamente, sí. Y pues que obviamente eso es lo que nos van a poner a ver, novelas turcas, novelas de otros países, donde efectivamente, pues sí, tienen su contenido de entretenimiento, uno no va a decir que no, pero también las producciones colombianas van a empezar a entrar en su declive y pues obviamente allí los actores son los que más se van a ver implicados en este caso. ¿Qué están haciendo ahorita las producciones? Como todo está cerrado, como no se puede advertir, pues están repitiendo novelas, cosa que estaban haciendo antes que la situación pasara. Betty la Fea, Los Reyes, volver a mirar estas series para acaparar de nuevo a las personas, porque ya lo que se está haciendo ahorita la gente no lo está viendo, la gente no está logrando una, por así decirlo, masificación del contenido. Ahora bien, vamos con este elemento de la realidad virtual, pues en el que todos estamos un poco metidos y en el que todos pues básicamente estamos allí. ¿Qué es lo interesante de la realidad virtual en el Facebook o en el Twitter o en el Instagram, en estos canales o medios que nos estabilizan? Primero, hay una exteriorización de lo íntimo. Las personas muestran su intimidad para volverla exterior y pública. Y ahí hay un problema grande, hay un problema bastante complejo. Y es que yo muestro y eso me ayuda a tener muchas personas que estén viéndome. Hay instrumentos de obscenidad, de éxtasis y transparencia y también una información inútil en cierto sentido. Lo vemos, por ejemplo, en las noticias del espectáculo, en la sección del espectáculo en las noticias. Allí no se advierte algún panorama serio. Lo que se intenta desarrollar es particularmente una perspectiva muy, muy compleja. Lo que solía ser privado, escondido, invisible, de súbito se vuelve explícito y visible y también público. Eh, en muchas ocasiones las personas les gusta lo amarillista. Cuando hay un accidente que se puede ver en Facebook, que alguien lo grabó, se intenta ver qué pasó con quien tuvo el accidente y entre más obsceno y amarillista sea, mucho mejor y acapara mucho más la atención de las personas. El noticiero, por ende, tiene una organización visible allí. Primero, noticia del día, una, por así decirlo, visita que se desarrolló. Esas son las noticias de una época. Eh, También se establece Venezuela, siempre hay focalización en Venezuela. O hechos de corrupción, siempre se habla de Maduro. En algunas ocasiones de Trump, que en este momento, pues, con todo el término de la pandemia es polémico porque no quiere tener ninguna medida de contrarrestar la salud, sino más bien darle beneficios a la economía.
los bienes de las FARC, Eva lo sabe, deportes, cómo será el cruce de la frontera de la selección Colombia, juega o no juega James, y el entretenimiento vacío, espectáculo y chisme sobre las estrellas, de las cuales a veces ni siquiera nosotros sabemos un poco de ellas. ¿Listo? Acá viene algo interesante y es cómo las redes sociales exponen la cotidianidad. Muchos personajes que hoy en día son famosos en las redes sociales no tuvieron que hacer absolutamente nada bastante fuerte para poder ser lo que son hoy. Entonces tenemos aquí arriba a EPA Colombia, que solamente cantando una serie de versos, si se puede decir, o palabras sobre un apoyo a la selección Colombia, se volvió famosa, se volvió totalmente famosa, empezó a publicar sus videos bastante cotidianos y bastante con un contenido muy de su condición, y de allí empezó a acaparar algunos seguidores. Después ya sabemos que empezó a desarrollar ciertas acciones que desencadenaron en que si la gente me apoya, pues yo empiezo a hacer acciones que a la gente quizás le puedan gustar. Entonces lo del paro, cuando rompió algunos vídeos en Transmilenio, lo grabó de una manera bastante irracional, hizo la grabación de esto y pues claramente allí se ve consignado que realmente hay una condición bastante dura. El siguiente señor, hincha de un equipo colombiano, pues simplemente también salió en unas declaraciones, eh, y de allí se volvió un poco famoso. Se le hizo el remix, el mix, la mezcla, la canción electrónica con lo que dijo, y allí se volvió pues obviamente un personaje famoso en términos de lo que nosotros pretendemos establecerlo, ¿no? Eh, Sin hacer mucho, por así decirlo, lo común y lo ordinario se vuelve mercancía y es rentable. Entonces también lo vemos en estos youtubers que en alguna época de la Feria del Libro se llena la Feria del Libro no por ver por la compra de algunos libros o promociones o eventos que hayan en la feria, sino simplemente porque estaba este personaje promocionando su libro, un libro que pues obviamente también contenía elementos muy vacíos en términos textuales, pero que acapara, el youtuber acapara, eh, hace dinero fácil, por así decirlo, el hecho de, no sé, presentar un tutorial de diferentes aspectos, vuelve, monetiza su YouTube, su medio de YouTube y por ahí puede establecer una rentabilidad bastante sólida. Entonces, cualquiera es protagonista, cualquiera es autor de la realidad, cualquiera puede hablar de la realidad desde que tengo una cámara, una conexión a internet y obviamente creatividad en muchas ocasiones. Aunque en el caso de EPA Colombia, pues la creatividad no es que haya mucha, pero se ve una intervención donde la gente con una sola cosita, una sola cosa, ya pues obviamente empieza a desarrollar. Imagínense entonces cuál es el video más visto en YouTube o en ciertas ocasiones el que tiene más reproducciones. No es, por así decirlo, un video científico, no es un video que tenga un contenido intelectual bastante grande o un estudio, por así decirlo, inmenso, sino es una canción de algún género musical particular que pues en su inventiva no es que tenga mucha relación en términos de complejidad musical, pero es lo que le gusta a la gente y esto no lo podemos juzgar. La gente le gustan ciertos elementos que los entretengan, que sean espectaculares y para ellos causen cierta diversión. ¿Listo? Entonces, estos son los personajes que tenemos hoy en día. Personajes muy comunes, personajes que no tienen estereotipos europeos ni nada de ello. Entonces, aquí se marca un poco la diferencia en torno a la realidad que tenemos en el día de hoy. Y lo más importante aquí es la rapidez de la información. Tenemos WhatsApp, Facebook, Messenger, donde se puede realizar la información muy rápidamente. Entonces, por ejemplo, hoy hubo problemas, pero ya con la perspectiva de la comunicación podemos intentar desarrollar nuestras clases de forma virtual, a veces con problemas porque la tecnología acarrea unos problemas tremendos, pero desde allí se puede establecer. Y miren el sinnúmero de aplicaciones que hay para poder comunicarse, lo cual pues ha impedido primero obviamente un contacto con las personas y diferentes elementos. En el chat se vale el error ortográfico y además se esconde una personalidad detrás de los mensajes. Muchas personas son muy extrovertidas en el chat, mejor dicho,
intentan establecer una posición extrovertida, bastante dinámica, pero en el momento de una presentación, no sé, una presentación ya personal, ahí sí se denotan un poco tímidos, ahí sí se nota la realidad un poco. Hay personas que se esconden detrás de su Facebook, hay personas que se esconden detrás de su WhatsApp, hay personas que se esconden detrás de su Instagram para desde allí poder generar una visión diferente, ¿no? Cambian las fotos, les ponen Photoshop, las arreglan un poquito para poderse ver un poco mejor. ¿Esto qué implica? La pérdida de la identidad y pues obviamente se exhibe una apariencia. Selfie, likes y compartir absolutamente todo lo que en la vida social va como representación. Entonces acá hay un fenómeno complejo, hay un fenómeno difícil que es controlar las redes sociales, que es un poco difícil, pero pues la idea es desarrollarlo de cierta manera y poder controlar que lo privado siga siendo privado, que lo que es íntimo de mi parte, pues obviamente siga estando en esa instancia y realmente pueda consignarse como elemento totalmente para mí y no para los demás, pero desafortunadamente en Facebook muchas personas pues muestran una parte de su cuerpo y con ello quieren intentar establecer vínculos diferenciales sobre su cantidad de likes, sus compartir y demás elementos que pues también uno no puede encauzar la culpa hacia esos terrenos, sino que pues obviamente desde allí también se pueden dar posibilidades propias de lo que tenemos hoy en día en este caso y pues la visión que se va dando, ¿no? La visión que nosotros vamos un poco teniendo a partir de cada uno de los elementos que se desarrollan en la vida social y en la vida particular de las personas en este caso. Vamos a ver un titular, perdón, un capítulo pequeñito de Betty la Fea para que ustedes logren ver esa diferenciación de estratificaciones y un poco las formas de pensar. Ya mismo les comparto de nuevo la pantalla para que podamos advertir este capitulito pequeño de Betty la Fea y tener, por así decirlo, un rédito sobre lo que estamos viendo para finalizar un poco la sesión de hoy. Entonces ya compartí acá mi pantalla y les voy a... Se puede advertir un poquito esa visión de las personas que realmente se involucran en términos de clases bajas y cómo se pintan allí, ¿no? Chistosos, cómicos, pero que realmente allí también hay un elemento bastante complejo sobre la realidad que se empieza a establecer y un elemento que nos lleva a pensar un poco en toda esta perspectiva que allí se relaciona. ¿Listo? Bueno, mientras se arregla el sistema, muchachos, hay que esperar que se restablezca para poderles desarrollar el entregable que será para el próximo jueves. Entonces debemos esperar un poco mientras se restablece nuestro sistema. La sesión de hoy fue básicamente explicarles estos temas que vienen de aquí en adelante y tener un poco estos estereotipos que en las noticias, en los medios de comunicación se dan y la reproducción de muchas realidades en este caso particular. Les pido disculpas, muchachos, por estos problemas. Se salen de las manos. Fue un problema netamente de la plataforma, pero igual seguimos acá en pie de lucha desarrollando nuestras sesiones de la manera que se pueda lograr que llegue la clase allí y pues obviamente que ustedes tengan esa transparencia en el proceso educativo como tal. ¿Listo? Le estaré comentando a la compañera Lady para que en el momento que se pueda acceder al campus virtual lo puedan hacer y puedan desarrollar su actividad. Les voy a enviar, por así decirlo, un audio para que de allí se derive nuestra entregable. Entonces estén muy pendientes mientras se arregla esta situación. De nuevo, disculpas. Sé que ustedes están en un proceso académico y lo más viable en este momento es hacerlo lo mejor posible y con la calidad. Intenté desarrollarlo hoy con un plan diferente. Entonces espero que comprendan y que se establezca una comprensión y paciencia desde allí. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Que tengan un feliz día y estar pendientes quizás del restablecimiento del sistema. ¿Listo? Que tengan buen día. Les estaré avisando lo que debemos hacer. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Gracias, profe. Gracias.